La- Buenas tardes, Luciana. Bueno, después de esta jornada de paro del día de hoy, el balance por parte de la CGT, estamos con Héctor Daer para que nos cuente, bueno, el acatamiento fue alto, no solamente por lo que se ve en la calle, por los datos que a ustedes les llegan también desde todos los sectores, independientemente de la adhesión del transporte a este paro. Sí, por supuesto, digamos, en los lugares donde existe el transporte y donde no existe, el paro tuvo un alto acatamiento. Nosotros tenemos fotografías de los sectores industriales que nos ha llegado de todo el país, donde la imagen es líneas de producción parada, los lugares de transferencia donde habitualmente circulan miles de trabajadores desiertos, así que la contundencia de la medida de fuerza fue muy grande. Y esto, digamos, no es un tema de un análisis simplemente ni de suerte, ni de agradecimiento, ni de alegría. Creemos que esto refleja en una medida muy amplia la decisión que tiene el pueblo argentino de reclamar la rectificación de las políticas socioeconómicas que llevaron a situaciones muy críticas a muchos sectores de la población, ¿no? ¿Es un paro político? A ver, una huelga está legitimada en los términos de cuando hay puja distributiva, porque hay crecimiento de la riqueza, el medio, el instrumento para lograr avanzar en esa puja distributiva es la huelga. Hoy estamos planteando la rectificación de políticas económicas cuando hay un país que cada vez se para más y cada vez esa situación va generando mayor erosión en el tejido social. Así que si desde ese punto se puede analizar lo político, yo creo que al pedir cambio de medidas de política socioeconómica, creo que estamos hablando de política, lo que no estamos hablando de partidismo, ¿no? Héctor, ya estamos escuchando a Luciana Vázquez. Gracias. Muy buenas tardes, Héctor. Muchísimas gracias por recibirnos. Héctor, la primera cuestión es, usted hablaba de puja distributiva. Esto hace pensar en un escenario de conflicto entre quienes tienen y quienes no tienen, y los gremios tratando de tallar en esa diferencia. Hoy hay otra manera de concebir la relación entre los gremios, el poder político y el poder empresario. La Argentina tiene 35 años de democracia con cifras de pobreza crecientes, que cada gobierno que llega las intensifica, y con un problema de inflación que le pega en general a todas las gestiones. Cada una logra empeorarlo. Ha habido 42 paros generales a lo largo de 35 años de democracia, y la Argentina por esos paros no ha salido de este brete. ¿No sería hora de concebir un trabajo más de consenso para resolver los problemas de la Argentina? Pero por supuesto, nosotros estamos abiertos permanentemente a discutir políticas de corto, mediano y largo plazo, políticas de Estado, consensuar políticas de Estado, y por supuesto que lo que nos planteamos nosotros es precisamente una mirada que con la construcción de consensos permita salidas. Acá hay un problema de fondo. El gobierno cree que hay recuperación económica, el gobierno nos está diciendo que se recupera el empleo, y usted sabrá que era el primer trimestre, fue el primer semestre, segundo semestre, primer año, después el primer semestre de la renovación de la mitad de la Cámara, la elección de medio término, y así sucesivamente transcurrió 3 años y medio de este gobierno, y la caída de este último periodo es incesante y sistemática, ¿no? Digamos, tenemos caída de la actividad económica, caída del empleo, los sectores más vulnerables cada vez se ven más perjudicados, y lo que hay que tomar son medidas. Sí, digamos, Héctor, es responsabilidad del gobierno tomar medidas
que de alguna manera ameseten esta situación. Héctor, está claro, pérdida del poder adquisitivo del salario, eso se sigue registrando, la situación es crítica. Ahora, ¿le reconoce a este gobierno que todos los porcentajes y cifras con los que usted como líder sindical clave en la Argentina puede analizar la crisis económica y plantear un cambio de rumbo tiene que ver con una transparencia en la información económica que no se registró en la última gestión, sobre todo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también mostraba ya problemas económicos y de empleo muy serios, pero era difícil de constatar porque no estaban esos números transparentados? Sí, no me cabe duda de que todo lo que se transparenta es mejor para la administración, inclusive hasta para administrar las conversaciones. Claro. Ahora, eso también tiene un marco de parcialidad. Primero, hoy hay mucho más desempleo que hace 4 años, ¿no? Y hay otra cosa, hay índices y hay información pública que ha desaparecido de la web. Un dato es el sistema recaudatorio de seguridad social es una gran incógnita que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque el desagregado hoy, creo que desde marzo del año pasado, desde abril del año pasado, no figura, y es son temas claves que hacen a el mantenimiento de la seguridad social, ¿no? Héctor, bueno, como esto sí. Podemos ver avances en la transparencia de ciertos índices y el ocultamiento de otras cosas, ¿no? Héctor, este es un año electoral. Hay un estudio muy interesante que se publicó hace unas semanas ya, que es un informe de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Institucionales del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, que contaba los distintos paros a lo largo de los distintos gobiernos y llegaba a esta conclusión que de los 42 paros generales que se han verificado a lo largo de la democracia, el 62% se hizo a presidencias no peronistas y el 38% a los gobiernos peronistas. Y de hecho el gobierno de Mauricio Macri tiene la misma cantidad de paros, todavía no ha completado su gestión, que toda la gestión kirchnerista de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted diría que es insostenible, que hay una cierta mirada política en esto de que los gremios se sienten más cómodos per se por coincidencias ideológicas a priori de cualquier situación de crisis con gobiernos peronistas? A ver, si hay más paros a los gobiernos que no son peronistas, tiene que ver con otra cosa también, porque hay una comprensión de las políticas públicas que benefician a los trabajadores en los gobiernos peronistas y que perjudican a los trabajadores en los gobiernos no peronistas. También hay que mirarlo desde ese punto de vista y no solamente si la CGT actúa haciéndole paros a uno u otro gobierno. Digamos, nosotros no miramos el gobierno enfrente, lo que estamos mirando es el por qué nos lleva a una situación para convocar a una medida de fuerza, ¿no? Digamos, no es un tema de quién gobierna, sino las políticas que lleva adelante y las consecuencias que trae sobre nuestros representados, que son los trabajadores. Ahora, hay otra cuestión interesante de este informe, es que en promedio a los gobiernos no peronistas, y en particular al gobierno, por ejemplo, de Kirchner, le hicieron un paro recién a los 1.661 días, mientras que al gobierno de Macri a los 200 y algo, no encuentro aquí el dato. Este año hay elecciones dentro de muy pocos meses. ¿Es oportuno tensar la cuerda cuando la ciudadanía está a punto de decidir si quiere la continuidad de esta gestión o una gestión distinta? ¿No habría que encontrar medidas, bueno, sentarse a conversar con los ministros de cada área que tienen que ver con el empleo de los argentinos, en lugar de producir una tensión social o contribuir a producir una tensión social con una huelga general que, aunque es difícil calcular la pérdida, de hecho se pierde y perdemos todos? Bueno, la pregunta es muy larga. Primero, mi organización sindical participaba de un sector del movimiento obrero que no realizó ninguna huelga general al gobierno ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Kirchner. Sí hicimos medidas de fuerza sectoriales que tenían que ver
con resolver los problemas propios de nuestra organización sindical. Ahora, eso no era un tema de simpatía o antipatía con un gobierno. De hecho, es público mi rol político con diferencias sobre etapas de los últimos gobiernos peronistas, pero no por no ser peronistas, sino por tener algunas diferencias. Ahora, no se le hizo paro porque tampoco existieron políticas en contra del movimiento obrero durante esa gestión, y muy por el contrario, desde que se salió de ese terrible fin de 2001 en adelante, siempre se procuró ir en un crecimiento sostenido y de alguna manera generando equilibrio en las cuestiones sociales, ¿no? Por supuesto, acompañado por el crecimiento del país. Ahora, con respecto a tener otra medida, por supuesto, uno intenta hablar con todos los ministros. El problema es que este gobierno le entregó la soberanía económica y monetaria al Fondo Monetario Internacional. No es que el fondo es bueno o es malo, las pautas que este gobierno acordó con el fondo no le permiten seguramente dar salidas que tengan que ver con iniciativas que resuelvan o que intenten frenar la decadencia y la destrucción del tejido social. O sea, no es un tema numérico la cuestión de las medidas de fuerza. Tienen que ver los contextos, tienen que ver los momentos y tiene que ver qué políticas públicas se desarrollan en esos determinados momentos para que el movimiento obrero tome esas iniciativas. Muchísimas gracias, Héctor Daer. Lo esperamos de visita en el piso para poder realizar una entrevista en profundidad y con más tiempo, si le parece. Cómo no, estoy dispuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.